Ok, muy bien. El tema para hoy tiene como título entonces, solo di la palabra. Nos vamos a enfocar basado en San Lucas, capítulo 7, versículo 1 al 10. Pero me llama la atención que todos, de una u otra forma, o por decirlo todos directamente, estamos esperando, nos gustaría que Jesús dijese la palabra. A todos nos gustaría que Jesús dijese la palabra. Todos quisiéramos que Jesús hiciese el milagro, que Jesús pudiese responder nuestra oración, que Jesús pudiese conceder el pedido que le hemos estado pidiendo, que Jesús levantase de la cama a nuestro ser querido, a nuestro amigo que está postrado ahí, y quizás que Jesús pudiese resucitar a aquella persona que falleció, que dejó un gran vacío en nuestras vidas, en nuestros corazones. Pero quizás para que esa persona llegue a resucitar o para que pase el milagro que necesitamos en nuestra vida, solo tenemos que tener fe. Tenemos que tener fe para que Jesús pueda realizar el milagro que estamos esperando. Pero también debemos creer en Dios. Sabe que si tenemos fe y si creemos en Dios, Dios podrá transformar nuestras vidas. Pero no solamente creer en Dios. Muchas veces y en casi todas las ocasiones tenemos que creerle a Dios. El gran problema es que la gran mayoría creemos en Dios. La gran mayoría creemos en Dios. Todas las personas, eh, por decirlo así, creen en Dios, pero muy pocos le creemos a Dios. Cuando llega la angustia, cuando llega la escasez, cuando llega la dificultad, parece que se nos olvidan las promesas maravillosas que Dios ha hecho en nuestra vida. Por eso tenemos que tener fe, tenemos que creer en Dios y tenemos que creerle a Dios. Si logramos tener fe, creer en Dios y creerle a Dios, entonces Jesús dirá la palabra en nuestra vida. Jesús hará el milagro que estamos esperando. Jesús restaurará nuestra vida. Jesús nos transformará. Jesús hará de nosotros una nueva criatura. Jesús nos bendecirá de una forma especial. El problema es que a nosotros nos falta creerle a Dios. Ayer me llamó la atención que ayer en la tarde que venía para la casa, perdón, veníamos con mi esposa y veníamos en el taxi, entonces nos encontramos, un señor nos traía y me llama la atención que él decía que él era un siervo de Dios, que él había sido profeta, que él había sido ministro, que él había sido, y una cantidad de cosas dándose gloria a lo que él podía hacer. Pero me llama la atención que entre medio de su discurso, él dice, pero en este momento yo estoy descarriado, no estoy bien con el Señor, tengo que arreglarme. Y eso pasa con los seres humanos. Los seres humanos quieren vivir del pasado. Creemos en Dios. Creemos que Dios es todopoderoso. Creemos que Dios va a hacer milagro. Creemos que Dios puede restaurar. Creemos que Dios puede sanar. Pero no le creemos a Dios. Y debemos creerle a Dios. Hay una gran diferencia entre creer en Dios y creerle a Dios. Y nosotros como pueblo de Dios tenemos que aprender a tener fe. Que nuestra fe sea una fe genuina, sea una fe sólida, sea una fe entregada al Señor 100%. Y fuera de que tengamos fe, tenemos que creer en Dios. Creer que ese Dios maravilloso que abrió el mar rojo es nuestro Dios. Que ese Dios maravilloso que hizo salir agua de la peña es nuestro Dios. Que ese Dios maravilloso que hizo descender maná sobre los israelitas durante 40 años también es nuestro Dios. Que ese Dios maravilloso que sanó a esta mujer tocando el borde del manto también es nuestro Dios. Que ese Dios maravilloso que después de 4 días Lázaro ya está descompuesto, Dios lo resucitó, ese también es nuestro Dios. Tenemos que creer en Dios, pero también tenemos que creerle a Dios, que lo que Dios ha dicho en su palabra se va a cumplir en nuestra vida, que lo que Dios ha prometido a nuestros hijos se va a cumplir, que lo que Dios ha prometido a nuestro hogar se va a cumplir. Tenemos que creerle a Dios, que ese Dios
que hizo milagros extraordinarios en el pasado, también es nuestro Dios. Y ese Dios que le prometió a estos hombres del antaño, también nos ha prometido a nosotros y pronto nos iremos con él para el reino de los cielos. Si logramos creerle a Dios, Jesús dirá la palabra en nuestra vida. Jesús nos restaurará y Jesús vendrá pronto a llevarnos para el reino de los cielos. Yo quiero compartir porque el tema de hoy lo vamos a trazar en el Evangelio según San Lucas capítulo 1, capítulo 7, versículo 1 al 10. Y vamos a leer estos capítulos y vamos a desglosar al transcurrir del tema lo que el Señor nos quiere decir por medio de su palabra. El mensaje que Dios quiere darnos hoy es un mensaje de fortalecimiento espiritual, es un mensaje de confianza, es un mensaje de entrega a Dios, es un mensaje de depender de Dios, es un mensaje que nos asegura para el reino de los cielos. Yo quiero leer lo que dice la palabra del Señor en San Lucas capítulo 7, versículo 1 al 3. Yo voy a pedirle a mi esposa que lea, por favor. Cuando terminó de enseñar al pueblo con estas palabras, Jesús entró en Capernaum. Segundo. Había allí un capitán que tenía un sirviente muy enfermo, al que quería mucho y que estaba a punto de morir. Como tercer versículo dice, habiendo oído hablar de Jesús, le envió a algunos judíos importantes para rogarle que viniera y salvara a su siervo. Muy bien. Versículo 4 dice, llegaron donde Jesús y le rogaron insistentemente, diciendo, este hombre se merece que le hagas este favor. Pues ama a nuestro pueblo y nos ha construido una sinagoga. Versículo 6, Jesús se puso en camino con ellos. No estaba ya lejos de la casa, cuando el capitán envió unos amigos para que le dijeran, Señor, no te molestes, pues, ¿quién soy yo para que entres bajo mi techo? Versículo 7. Por eso ni siquiera me atreví a ir personalmente donde ti. Basta que digas una palabra y mi sirviente se sanará. Versículo 8. Yo mismo, dice él, yo mismo, a pesar de que soy subalterno, tengo soldados a mis órdenes. Y cuando le ordeno a uno, vete, va. Y si le digo a otro, ven, viene. Y si digo a mi sirviente, haz esto, lo hace. Versículo 9. Al oír estas palabras, Jesús quedó admirado y volviéndose hacia la gente que lo seguía, dijo, les aseguro que ni siquiera en Israel he hallado una fe tan grande. Versículo 10 dice, y cuando los enviados regresaron a casa, encontraron al sirviente totalmente restablecido. Yo creo que todos quisiésemos eso. Todos quisiésemos que cuando estamos pidiendo una oración, cuando tenemos un pedido de oración para el Señor, quisiésemos que al abrir los ojos o al día siguiente o al ratico se solucionase lo que hemos estado pidiendo. Pero saben que vamos, como les digamos, a desglosar lo que dice la palabra del Señor. Y me llama la atención que en el versículo 1, miren cómo dice, cuando terminó de enseñar al pueblo con estas palabras, Jesús entró en Capernaum. Es maravilloso que la palabra del Señor dice que cuando Jesús terminó de enseñarle al pueblo, terminó de compartir el mensaje con el pueblo, dice la palabra del Señor que Jesús entró a Capernaum. ¿Y por qué menciona Capernaum? O sea, ¿cómo dice que después que Jesús estaba hablando, después que Jesús compartió con ellos, entró a Capernaum? ¿Saben? Dice como primero, Jesús hoy quiere entrar en tu casa. Jesús quiere entrar en tu casa. Jesús está dispuesto a entrar en tu casa. Pero tú tienes que dejarlo entrar. Tienes que abrir la puerta de tu casa para que Jesús entre. Cuando Jesús llega a la casa de una persona, cuando Jesús llega a la casa de una familia, cuando Jesús llega a la casa de cualquier hogar, hay un cambio en la vida de esa familia. Hay un cambio en la vida de las personas. Porque cuando Jesús llega a la vida
de una persona, hay un cambio. La persona es transformada, tiene que ser renovada. Pero Jesús quiere entrar en tu casa y lo que Jesús más desea es que hoy quiere entrar en tu vida. Jesús quiere entrar en tu vida. Ya no lo dejes afuera. No sigas ignorándolo. Permite que Jesús transforme tu vida de una forma especial. Jesús quiere renovarte. Cada persona que decidió tener un encuentro personal con Jesús, que decidió tener esa conversación con Jesús, Jesús cambió su vida. Y hoy Jesús quiere cambiar tu vida. Jesús quiere transformarte. Jesús quiere renovarte. Jesús quiere que dejes de ser esa persona tibia ahí, de que en ocasiones tienes chispazos espirituales y creces espiritual, pero llega el momento que te sientes desanimado, que sientes que te falta algo, que sientes que no estudias, que no oras, sientes que no estás bien con el Señor, tienes el deseo de irte para el reino de los cielos, pero tú sabes en lo profundo de tu corazón que algo te falta, pues hoy Jesús quiere darte eso que te falta. Y si tú permites que Jesús llegue a tu casa será restaurada. Si tú permites que Jesús llegue a tu vida será restaurada, tu vida será transformada. Tu vida empezará a encontrarle el sentido a la vida, empezarás a ser un cristiano renovado, empezarás a ser una cristiana renovada, convencida, convertida, transformada, porque cuando Jesús llega a la vida de una persona hay un cambio, porque cuando Jesús llega a la vida de una persona, la vida empezamos a encontrarle sentido. Cuando Jesús llega a la vida de una persona, tiene que haber una renovación, tiene que haber un cambio, tiene que haber una restauración. Solo tú hoy tienes que permitir que Jesús llegue a tu vida, porque si Jesús llega a tu vida, tú serás transformado, tú serás renovado. Y me llama la atención que San Lucas capítulo 7, versículo 3, miren cómo dice. Habiendo oído hablar de Jesús, le envió a algunos judíos importantes para rogarle que viniera, para rogarle que viniera y salvara a su siervo. Saben que este hombre, él escuchó hablar de Jesús, pero miren lo que me llama la atención que dice, habiendo oído hablar de Jesús, le envió a algunas personas, con un grupo de líderes, vayan donde Jesús. Y saben que a mí me llama mucho la atención. Hemos oído hablar de Jesús, pero eso no es todo. Si solo oímos y no lo buscamos ni le seguimos, entonces oír hablar de Jesús de nada sirve. El problema es que nosotros hemos muchas veces oído hablar de Jesús, pero como dice el dicho, nos entra por un oído y nos sale por el otro. Porque no basta solo oír hablar de Jesús. La gente dice, no, es que yo hoy yo me escuché la matutina y yo hoy me escuché la lección en audio y yo escuché las prédicas y yo hoy hice mi culto escuchando. Pero saben que en ocasiones solamente escuchar no basta. Porque si tú escuchas, pero no buscas a Jesús, ni le sigues, de nada sirvió haber escuchado. Y quizás pasan días y tú sigues escuchando hablar de Jesús, pero en tu vida no hay un cambio. Porque solo escuchar hablar de Jesús no cambia nuestra vida. Es muy importante escuchar hablar de Jesús, pero escuchar hablar de Jesús tiene que unirse en buscarle y tiene que unirse en seguirle. Cuando tú le buscas, cuando tú le sigues por haber escuchado hablar la palabra del Señor, entonces tu vida es transformada, tu vida es renovada. Y muchas personas están cansadas de escuchar de Jesús. Y muchas personas dicen, no, es que yo escucho hablar de Jesús. Sí, escuchan hablar de Jesús, pero siguen siendo las mismas personas. ¿Por qué tú llevas años siendo el mismo adventista de siempre? ¿Por qué sigues siendo lo mismo? ¿Por qué no ha habido un cambio espiritual? ¿Por qué no ha habido una renovación? ¿Por qué no ha habido una restauración? Solo porque es probable que tú solo has escuchado hablar de Jesús. Y si tú solo has escuchado hablar de Jesús,
pero no le has buscado y no le has seguido, entonces de nada sirvió escuchar, porque te salió por un oído y te salió por el otro. Y eso fue lo que hicieron los líderes de Israel. Los líderes de Israel escuchaban hablar de Jesús y ellos decían, nunca hemos oído ni hemos visto hablar a alguien como este, pero seguían siendo los mismos, seguían con odio en su corazón, seguían con rencor en su corazón, seguían con envidia. Porque tú si muchas veces llevas años, 10, 15, 20 años siendo adventista, y por qué sigues con odio? ¿Por qué sigues con rencor? ¿Por qué sigues haciendo las mismas cosas? ¿Por qué sigues defraudando a tu familia? ¿Por qué sigues defraudando a Dios? ¿Por qué sigues viviendo una vida tibia? ¿Por qué sigues viviendo, estás congelado espiritualmente? Solo porque te has dedicado durante ese tiempo a solo escuchar a Jesús. Y cuando tú solo te dedicas a escuchar a Jesús, en tu vida no hay un cambio. En tu vida debe haber un cambio cuando tú escuches hablar de Jesús, pero le buscas, pero le sigues, pero te transformas a Él, pero decides tener una conversación con Él. Entonces eso valió la pena buscar a Jesús, porque no solamente escucharle hablar, sino que yo decidí poner en práctica lo que Jesús me está aconsejando. Y saben que me llama la atención como dice, muchas veces los líderes o los que nos hablan de Jesús solo conocen a Jesús, a un Jesús teórico y no práctico. Ahí radica uno de los problemas. Y es que cuando muchas veces hablamos de Jesús y a la gente ya no les llama la atención lo que les decimos. Muchas veces como líderes, como miembros de iglesia, le queremos hablar a nuestros familiares y antes nos huyen. Le queremos hablar a las personas de Cristo y nos rechazan. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque nosotros no vivimos en muchas ocasiones un cristianismo práctico. Muchas veces conocemos a un Jesús teórico, un Jesús que solamente dice y decimos, no, es que la Biblia dice que no debemos comer cerdo, que debemos guardar el sábado, que no debemos trabajar, que no, que no, que no, que no, que no. Y entonces la gente dice, no, pues ese cristianismo, todo es no, 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 no. Tenemos que vivir un cristianismo práctico. Tenemos que presentarle a las personas un Jesús práctico, un Jesús que se compadezca de las personas, un Jesús que los entienda, un Jesús que los comprende, un Jesús que los apoya. Cuando una persona se equivoca, lo menos que quiere esa persona es que le refuten su error. Y nosotros estamos prestos para cuando alguien se equivoca a decir, no, lo que tú estás haciendo en la Biblia dice que es malo y esto es malo. No, no estoy diciendo que le debemos alcahuetear al otro lo malo que hace. Lo que digo es que tenemos que tener amor con esas personas. Está bien que se equivocó, pero restaurarlo. Y eso era lo que hacía Jesús. La gente se equivocaba y Jesús lo restauraba. ¿Ustedes se acuerdan de esta persona que le llevaron a Jesús y estaban ahí a punto de apedrearla? Y Jesús solamente se agachó y empezó a escribir en el suelo los pecados, quizás los errores, quizás escribiendo en el suelo los nombres de cada persona. Y entonces Jesús les dijo, bueno, si alguno no tiene, el que no tenga pecado, tire la primera piedra. Y cada quien empezó a mirar y dijo, bueno, y yo también tengo este rol, yo también tengo este rol, yo estoy igual que se fueron todos y nadie la apedreó. Eso es lo que Jesús quiere. No es que señalemos también los errores de las otras personas cuando nos equivocamos. Lo que Jesús quiere es que cuando una persona se equivoque, tú puedas acercarte y darle la mano, levantarlo y restaurarlo y llevarlo a la Canaán celestial. Eso es lo que Jesús quiere, pero eso lo vas a empezar a hacer solo cuando tú empieces a tener en tu vida a un Jesús práctico. Cuando saques de tu vida a ese Jesús teórico y solo teórico. No es que sea malo la teoría, porque la teoría es buena, nos enseña, nos instruye, nos capacita, pero la teoría sin la práctica no sirve. Si nosotros le enseñamos a alguien teoría, pero también enseñémosles a alguien práctica y empecemos a unirla, pero muchas veces nos olvidamos de la práctica y enseñamos solo a un Jesús teórico. Ahora el Señor sigue diciendo, en muchas ocasiones, al hablar de Jesús, no sabemos cómo presentarlo a las personas. Y en vez de atraerlos a Cristo, hacemos que odien a Jesús. Porque muchas veces enseñamos
a ese Jesús que la gente no quiere escuchar. Mire, el ser humano está deseoso de escuchar la palabra de Dios. Nuestros familiares, nuestros amigos, de nuestros vecinos quieren escuchar de Jesús, pero nosotros no sabemos presentarle a ese Jesús. Entonces las personas han rechazado a Jesús, no porque odien a Jesús, sino en la forma en que tú y yo se lo presentamos. Hace un tiempo atrás visitamos a una hermana de la iglesia y la hermana eh, en su casa estaba hospedada por unos días una hermana carnal de esa hermana, de la hermana que nosotros fuimos a visitar. Y nosotros no sabíamos que ella estaba viviendo ahí. Y cuando nosotros llegamos, ella nos dice con cuidadito, mire, mi hermana es de la iglesia pentecostal, tengan cuidado, no le digan mucho porque ella ataca mucho la iglesia adventista. Y cuando nosotros nos sentamos ahí en la sala a hablar con la hermana, la señora, la hermana de la iglesia pentecostal, se entró al cuarto y como decir, no quiero saber nada de ustedes, no quiero saber nada de su religión, no quiero saber nada que me hablen de Cristo. Y nosotros empezamos a charlar, a compartir ahí y a dialogar con la hermana, con su esposo, sus hijos, y empezamos ahí a tener una charla ahí, a compartir. Y la hermana de la iglesia pentecostal que estaba en el cuarto escuchó la charla, le llamó la atención y fue poco a poco acercándose, se paró en la puerta del cuarto y cuando no aguantó y se sentó. Y me dijo, ¿me puedo sentar a compartir con usted? Yo le dije, claro, sí, siéntate. Y empezamos a charlar y nos estamos riendo y compartimos y empezamos a hablar de Jesús y empezamos a compartir con ella. Y mientras compartíamos con ella, ella empezó a meterse en la conversación, empezó a participar, a socializar, y mientras estábamos hablando de Cristo con ella, entonces ella dice, no, entonces lo que ustedes quieren es que entonces yo me salga de la iglesia donde Dios me llamó y entonces me meta a la iglesia de ustedes. Y yo le dije, no, yo no quiero que tú te salgas de la iglesia pentecostal. Yo quiero que tú sigas alabando a Dios en la iglesia pentecostal, pero alaba a Dios de acuerdo a como la Biblia dice. Y empezamos a compartir con ella y me llama la atención que la hermana de ella quedó sorprendida y el esposo, porque esta hermana de ella no le aceptaba conversación a nadie de Cristo. Y empezamos a hablar y cuando terminamos la conversación, ella me llama la atención que ella dice, nunca había podido hablar con un adventista como hablé con ustedes y nunca me había sentido tan bien. Sigan viniendo acá para que sigamos charlando. Porque muchas veces las personas tienen una barrera y las personas no quieren directamente que tú le hables lo que tú quieres hablarle. Y muchas veces tenemos que hablarle a las personas lo que la persona quiere que le hablemos. Sin salirnos de nuestros principios, sin salirnos de nuestras costumbres, pero tenemos que transmitirle a la gente a un Jesús verdadero. Tenemos que transmitirle a la gente al Jesús amoroso que nos enseña las escrituras, ese Jesús comprensible, ese Jesús que nos ama, que nos cuida, que nos sostiene. Por eso dice que en muchas ocasiones hablamos de Jesús, al hablar de Jesús no sabemos cómo presentarlo. Tenemos tantas ganas que la gente se salve que no sabemos cómo presentarle verdaderamente a Jesús a las personas. Y lo que terminamos es echándolos de Jesús. Tenemos que saberle llegar a las personas. Decirle a la gente lo que Jesús manda, pero saberle decir a las personas sin lastimarlo. Es que muchas veces cuando escuchamos a alguien y alguien nos dice, no, es que la Biblia dice que eso es pecado y esto, no, tú estás equivocado, la Biblia no es necesario eso. Tenemos que establecer una amistad con las personas, porque nadie quiere que lo cambien de iglesia. Nadie quiere salirse de su denominación. Nadie quiere salirse. Nadie quiere decir, no, y yo voy a hablar contigo para que tú me cambies de iglesia. Nadie quiere. Pero como nadie, tenemos que saberle enseñar a las personas del amor de Cristo Jesús. Muchas veces nuestras palabras, no están de acuerdo con nuestros actos. Somos una nota discordantes y damos mal testimonio. Muchos de nuestros amigos y familiares no quieren hablar de Jesús, no quieren escucharnos hablar de Jesús
porque nosotros predicamos una cosa, pero obramos otra. Hemos dado mal testimonio, hemos llevado una vida desordenada, hemos cometido errores, hemos sido mentirosos. Entonces la gente ya no nos cree. Entonces cuando tú le hablas de Jesús, la gente va a decir, no, ¿y de qué me va a hablar de Jesús a mí si yo te he visto hacer cosas que a Dios no le agradan? Entonces tú con qué autoridad. Muchas veces la gente no acepta que le hablemos de Jesús porque hemos dado durante nuestra vida de cristiano mal testimonio. Por eso hoy es el día de volver a empezar. Tú tienes que, ya cometiste errores, diste mal testimonio, pero entonces tienes que renovarte. Tienes que empezar a caminar desde hoy como el Señor manda. Tienes que empezar desde hoy a ser genuino. Eso que tú practicas que desagrada a Dios, pues desde hoy tienes que dejarlo y empezar a ser a tener una buena comunión con el Señor, a tener una comunión estrecha con Dios, a ser un cristiano diferente. Que las personas digan, no, mira, Daniel acostumbraba a hacer esto, pero ya no lo hace. ¿Qué está pasando en la vida de Daniel? Entonces, cuando la gente me dice, ¿y qué es lo que te pasa? ¿Por qué tú hacías esto y ahorita no lo haces? Entonces tú le dices, no, porque es que reconocí que estaba cometiendo error, reconocí que estaba pecando, reconocí que estaba desagradando a Dios y por eso yo quiero agradar a mi Salvador y empezar una vida nueva con Él. Ya quiero aceptarlo en mi vida, quiero restaurarme, quiero empezar de nuevo. Ya no quiero desagradarlo más, no quiero lastimarlo más, no quiero insultar más a las personas, no quiero pelear más con mi prójimo, no quiero tener esta vida desordenada, quiero empezar a dar buen testimonio, quiero empezar a convertirme en un verdadero cristiano genuino. Eso es lo que Dios quiere en nuestra vida. Me llama la atención porque el versículo 4 del capítulo 7 de San Lucas que estamos leyendo, miren cómo dice la palabra del Señor. Llegaron donde Jesús y le rogaron insistentemente, diciéndole, este hombre se merece que le hagas ese favor. Miren, estos hombres llegaron donde Jesús y le dicen, mira, eh, tenemos un amigo y él es un líder, pero tiene un criado muy enfermo. Pero, ¿saben? Queremos que tú lo sanes, que tú lo restaures, pero rogamos que tú lo restaures porque este hombre merece que tú le hagas eso. O sea, él es bueno. Hazle este favor. Por favor, ves al milagro en la vida de él. Para recibir los milagros de Dios y hacer su santa voluntad, hay que hacer dos cosas importantes. Tú quieres que Jesús haga un milagro en tu vida, tienes que hacer dos cosas. ¿Quieres que Jesús restaure tu familia? Tienes que hacer dos cosas. ¿Quieres que Jesús te levante de ahí, de la enfermedad donde estás postrado, de la cama donde estás postrado? Pues tienes que hacer dos cosas. Y la primera cosa que tienes que hacer es llegar donde está Jesús. Porque muchas veces queremos que Jesús haga el milagro en nuestra vida, pero nosotros estamos lejos de Él. Y la Biblia ha enseñado, y los registros sagrados los enseñan, que siempre que Jesús hizo un milagro en la vida de los siervos, es porque los siervos de Dios tenían una comunión estrecha con Dios. Por eso tú tienes que estar donde está Jesús. Y estar donde está Jesús equivale a estar seguro que en el lugar donde estoy, Jesús esté allí. Eso equivale. Si tú vas de tu casa al lugar donde labora, pues tienes que estar Jesús, que Jesús esté en el lugar donde labora. Y entonces tú dirás, ¿y cómo me doy cuenta que Jesús está en ese lugar? Pues porque tú en el lugar donde llegas está la presencia de Dios. No importa que en el lugar donde labores no sea un lugar cristiano, pero tú tienes que mostrar a las personas que donde tú estás está Jesús, porque Jesús está con sus hijos, Jesús está con sus siervos. Tú no puedes llegar de tu casa, que está Jesús en tu casa, y te vas a otro lugar y dejaste a Jesús en tu casa. No, tienes que estar donde esté Jesús. Estos hombres llegaron donde estaba Jesús. Yo quiero decirte en esta mañana, tú tienes que llegar donde está Jesús, porque es la forma de que Jesús
haga el milagro. Y el primer paso es tener la seguridad de que tú estás donde está Jesús. Ese es el primer paso, estar donde está Jesús. Y el segundo paso, que también no es menos importante, es rogarle insistentemente. ¿Qué rogar insistentemente? Es que, miren, muchas veces le estamos pidiendo algo a Jesús y le pedimos a Jesús por algo y resulta que en el momento que le pedimos a Jesús, oramos y oramos y oramos. Y pasan los días y Jesús no concede eso. Sabrá el Señor por qué no lo quiso conceder y a nosotros se nos olvida y ya ni oramos. ¿Y no les ha pasado de personas que le piden a uno que, hermano, ore por mí? Ah, bueno, vamos a orar. Y a los días uno se le encuentra y le dice, estamos orando. Hermano, la verdad yo no estaba orando. Pero lo meten a uno en un problema, porque ellos le piden a uno que uno ore por ellos. Y uno que se une en oración y ellos lo abandonan a uno y lo dejan a uno orando a uno solo por ese problema, cuando ese problema no es ni de uno. No, no, hay que aprender a permanecer. Ellos dicen que le rogaron insistentemente. ¿Qué es rogar insistentemente? Es orar, 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 orar y orar. Y si Jesús no contesta, seguir orando. Y si las cosas van mal, seguir orando. Y si las cosas empeoran, seguir orando. Y orar y orar y orar hasta que Dios conteste. Eso es orar insistentemente. Eso es rogar insistentemente. Rogar insistentemente es llevar una vida de oración y devoción. Permitir que en esa insistencia de orar mi vida se convierta o mi cristianismo se convierta en un estilo de vida. El problema es que somos buenos orando cuando tenemos la dificultad, pero cuando se va la dificultad y viene la bendición y la gloria, se nos olvida orar. Y usted tiene que orar en la necesidad, orar cuando tiene la dificultad, orar cuando todo está saliendo mal, orar insistentemente. Y cuando todo está bien, orar insistentemente por agradecimiento. Y de orar al Señor agradeciéndole por las bendiciones y lo que el Señor ha hecho en tu vida. Tenemos que hacer esas dos cosas si queremos que Jesús haga el milagro en nuestra vida. Ir donde está Jesús, o sea, asegurarnos que Jesús está ahí, asegurarme que Jesús está ahí, porque Jesús va a hacer el milagro donde Él está. ¿Qué quiere decir? Que tú tienes que asegurarte, buscarlo, hallarlo, encontrarlo y estar ahí, porque Jesús va a hacer el milagro donde Él está. El problema es que si tú no estás donde está Jesús, no puede hacer el milagro. Otros recibirán el milagro, pero tú que me estás escuchando en esta hora de la mañana, tienes que estar donde está Jesús, porque Jesús este año 2021 va a ser el milagro. Jesús va a hacer un milagro en tu vida este año. Jesús va a transformar tu vida. Jesús te va a renovar. Jesús te va a convertir en un cristiano genuino. Si tú estás desempleado, Jesús te va a dar un empleo. Jesús va a restaurar tus hijos. Jesús va a restaurar tu hogar. Jesús va a restaurar tu vida. Pero Jesús va a hacer el milagro si tú estás donde Jesús está y si tú estás orando insistentemente. San Lucas capítulo 7, versículo 6. Y a mí me llama la atención lo que dice. Jesús se puso en camino con ellos. No estaba ya lejos de la casa cuando el capitán envió a unos amigos para que le dijeran, Señor, no te molestes, pues, ¿quién soy yo para que entres bajo mi techo? Es maravilloso. Y saben que a mí me llama mucho la atención la primera frase. Y la primera frase dice, Jesús se puso en camino con ellos. Y saben que Jesús hoy está en camino rumbo a tu casa. Jesús hoy está en camino rumbo a tu vida. Jesús está en camino. Y saben que lo maravilloso es que eso Jesús no solo está en camino, sino que la segunda frase me llama la atención como dice, no estaba ya lejos de casa. Jesús no está lejos de tu vida. Jesús no está lejos de tu casa. Jesús está cerca. Ya viene en camino. Solo tú tienes que permanecer.
Tú tienes que ser fiel ahí, tienes que seguir perseverando, que todo está mal, sigue perseverando porque Jesús no está lejos. Que vienen dificultades, no te preocupes, sigue esperando porque Jesús no está lejos. Lleva mucho rato esperando, no te preocupes, sigue esperando porque Jesús no está lejos. Que tu familiar está enfermo y que los médicos dijeron que está muy mal y que está en la UCI, no te preocupes porque Jesús no está lejos. ¿Y saben qué es lo maravilloso? Que cuando Jesús no está lejos de la vida de una persona es porque pronto va a llegar para hacer el milagro. Jesús va a hacer el milagro en tu vida. Solo tienes que esperar. Espera un poquito. Así como dice el apóstol, solo un poquito, el que ha de venir vendrá y no tardará. Un poquito debes esperar. Dice, cuando tú haces esto, cuando tú perseveras en el Señor, Jesús se pone en marcha, se pone en camino para ir a socorrerte. Jesús ya viene en camino. No es que Jesús va a salir, apenas va a salir, no, no. Jesús ya se puso en camino. O sea, Jesús va rumbo a ese camino, al camino de tu vida, al camino de tu casa, al camino de tu espiritualidad, al camino de tu prosperidad. Jesús va en camino a socorrerte, porque Jesús nunca llega a la vida de una persona y no hace nada. Jesús cuando llega a la vida de una persona es para socorrerte. Jesús cuando llega a la vida de una persona es para hacer el milagro. Jesús cuando llega a la vida de una persona es para prosperarla. Jesús cuando llega a la vida de una persona es para traer paz y tranquilidad. Jesús cuando llega a la vida de una persona es para darle esperanza. Jesús cuando llega a la vida de una persona es para asegurarle la salvación en Cristo Jesús. Por eso Jesús está cerca. Jesús ya viene en camino. Jesús va a tu vida a socorrerte. Jesús va a tu hogar a solucionarlo. No que está a punto de destruirse, que ya no hay esperanza, que ya no hay solución, que el único camino es el divorcio. Pues déjame decirte que ese no es el único camino, porque el único camino se llama Cristo Jesús. Y cuando Jesús llega a la vida de un hogar, lo restaura. Cuando Jesús llega a la vida de una persona, lo reanima. Cuando Jesús llega a la vida de un joven, le da ánimo, le da fortaleza. Sí, Jesús lo llena de poder. Por eso Jesús quiere llegar a tu vida. Pero espéralo, porque Jesús está cerca. Ya viene en camino, está pronto para llegar. Solo espera un poquito, porque Jesús ya se puso en marcha para llegar a tu vida. Me llama la atención, ya no está lejos de tu casa. Jesús no está lejos. Tú puedes mirarlo por la fe, por el ojo de la fe. Puedes mirar que Jesús ya viene del camino. Tú puedes mirar por la recta de la espiritualidad y te das cuenta que allá en el fondo Jesús viene caminando, viene para tu vida, viene para tu hogar, va a llegar a tu familia. Solo espéralo con los brazos abiertos. Sé gozoso esperando a Jesús. Mira la recta de la espiritualidad y puedes notar que allá en aquella recta tú puedes ver que Jesús viene, puedes ver que Jesús viene caminando, puedes ver que Jesús se acerca a tu vida, porque Jesús está llegando a tu casa. Y Jesús no solamente está llegando a tu casa, ya no está lejos para hacer tu milagro. Puedes verlo en la recta de la espiritualidad y allá viene. Pero ¿a qué viene Jesús? Viene a hacerte el milagro. Porque Jesús dice, yo traigo paz. Y no la paz como la da el hombre. Yo traigo una paz verdadera, esa paz genuina, esa paz restauradora, esa paz que te asegura, esa paz que te acerca más a Él. Es la paz que el Señor quiere darte. Estás ahí sufriendo porque todo está perdido, crees que todo está marchito, crees que ya no hay esperanza, crees que ya no hay solución, pero déjame decirte, Jesús no está lejos. Jesús no está lejos de tu vida. Jesús está cerca porque va a ser el milagro en tu vida. Eso que tú estás pidiendo, que llevas años pidiendo, que llevas meses pidiendo, que llevas tiempo, que ves que no hay esperanza, que ves que aparentemente todo está perdido, que sigues orando y no ves solución, que no ves respuesta a lo que vienes pidiendo, pues no te preocupes. Mira a Jesús en la rectitud de la espiritualidad y puedes ver que allá viene Jesús y viene a hacerte tu milagro. Ya no está lejos de tu vida. ¿Estás preocupado porque no eres el cristiano que deberías ser? ¿Estás preocupado porque no eres la cristiana que eras años atrás?
Estás preocupado porque tú sabes en lo profundo de tu ser que no eres un cristiano genuino, que no llevas una vida espiritual consagrada. Pues no te preocupes. Jesús no está lejos de tu vida. Jesús quiere llegar a tu vida a restaurarte. Jesús quiere llegar a tu vida a renovarte. Jesús quiere llegar a tu vida a hacer un milagro. Jesús quiere llegar a tu vida a marcar un estandarte eterno en tu vida. Solo tienes que aceptarlo, solo tienes que esperarlo, solo tienes que esperar que Él pronto va a llegar a tu vida. Ya no está lejos. Y es la verdad. Jesús no está lejos. Puedes leer las palabras de las Sagradas Escrituras. Jesús no está lejos. ¿Y sabe qué es lo maravilloso? Que Jesús ha llegado a la vida de otras personas y ha hecho el milagro. Y si Jesús ha llegado a la vida de otras personas y ha hecho el milagro de restaurarlos y asegurarlos para el reino de los cielos, pues quiero decirte que Jesús va a llegar a tu vida, te va a restaurar y te va a asegurar para el reino de los cielos. Solo tienes que esperar que Él diga la palabra. Solo tienes que esperar eso. Y a mí me llama la atención para ir terminando. Ahí me llama la atención para ir terminando lo que dice San Lucas capítulo 7, versículo 6. Con este último texto terminamos. Me llama la atención como dice. Por eso ni siquiera me atreví a ir personalmente donde ti. Basta que tú digas una palabra y mi sirviente se sanará. ¿Saben que a mí me llama la atención? Este hombre mandó un grupo de líderes a que eligiesen a Jesús que viniese. Y cuando Jesús venía llegando, él mandó otro grupo diciéndole, no vengas a mi casa, por favor. No soy digno de que entres a mi casa. Solamente di la palabra. Y como Jesús mire, porque eso es lo maravilloso, que cuando tú de corazón llamas a Jesús, cuando tú de corazón le abres las puertas a Jesús, cuando tú de corazón quieres que Jesús restaure tu vida, que Jesús te transforme, nada lo detiene. Que las dificultades, eso no detiene a Jesús. Que la escasez, eso no detiene a Jesús. Que los problemas, eso no detiene a Jesús. Que los obstáculos que ponga el enemigo, eso no detiene a Jesús. Cuando Jesús decide ir en marcha al lugar, a la casa de una persona, ir en marcha a la vida de una persona, nada lo detiene. Jesús seguirá caminando hasta llegar a la vida de esa persona y restaurarla. Y este hombre nos aguantó y fue él personalmente y le dice, no, yo no soy digno. Yo no soy digno. Solo lo único que tienes que hacer es solo di la palabra. Este hombre quería que Jesús sanara a su siervo. ¿Y qué palabra era la que pedía? Quizás él le decía, no, solamente di, sé sano y será sano. Porque saben qué es lo maravilloso, que cuando Jesús dice la palabra, nada obstaculiza esa palabra. Nada la obstaculiza, porque la palabra de Jesús dice que es como espada de doble filo, que penetra hasta los tuétanos, que quebranta lo que tenga que quebrantar con el fin de llegar a la vida de una persona. Y quizás tú hoy quieras decirle al Señor, Señor, por favor, di la palabra. Di la palabra. Y tú quieres decirle en esta hora de la mañana, Señor, di la palabra. Todos estamos esperando. Quizás tú lo que quieres pedirle al Señor en este día es que restaura a tu ser querido. Pues dile, Señor, solo di la palabra. Pero tú quizás estás ahí con una vida espiritual no muy consagrada, ahí tibia, que estás cometiendo errores y quieres que el Señor te restaure, que el Señor te afiance a Él, que el Señor te asegure. Entonces dile, solo, Señor, di la palabra. ¿Tú quieres que el Señor te dé un empleo? Pues dilo solo, Señor, di la palabra. Solo tienes que decirle, solo Jesús, Jesús, solo di la palabra. Saben que cuando Jesús dice la palabra, hay restauración en la vida de las personas. Hay un cambio. Y hoy quiero decirle a mi iglesia Rosal, quiero que hoy
todos clamemos a Dios y le digamos, solo di la palabra, Señor. Yo quiero decirle al Señor, Señor, solo di la palabra en mi vida. Señor, solo di la palabra en mi hogar. Señor, solo di la palabra en mi vida espiritual. Señor, solo di la palabra en mi vida laboral. Y cada uno de los que me está escuchando en este día tiene que decirle al Señor, solo di la palabra. Tú sabes lo que estás pidiendo. Tú sabes lo que necesitas. Tú sabes cómo está tu vida espiritual. Quizás no oras lo suficiente. Quizás no estudias la Biblia suficiente. Quizás no alabas al Señor como lo debes alabar. Quizás estás dando mal testimonio. Pues dile al Señor, solo di la palabra. Porque cuando el Señor dice la palabra en la vida de una persona, hay restauración. Cuando el Señor dice la palabra en tu vida, hay un cambio. El Señor quebranta las cadenas. El Señor te desata. El Señor te limpia. El Señor te restaura. El Señor te ayuda. El Señor te bendice. Y saben, Jesús, una vez en la cruz, con sus manos extendidas, dijo la palabra. Y la palabra que Jesús dijo en la cruz fue, consumado es. Y es cierto, cuando Jesús llega a la vida de una persona, todo es consumado. El pecado desaparece, nuestra tibieza desaparece, nuestra mentira desaparece, solo cuando Jesús dice la palabra. Pero ahí va el carpintero. El carpintero va para tu vida. El carpintero quiere restaurarte. El carpintero quiere renovar. Yo voy a pedirle a mi esposa que tenga la oportunidad de cantar y a tener la oportunidad de cantar este himno. Compusimos este himno titulado Ahí iba el carpintero. Y déjame decirte que el carpintero va a tu vida para restaurar, va a tu vida para renovar. El Señor quiere llenar con tu poder. Yo voy a pedirle a mi esposa que cante esta canción y ahí iba el carpintero. Quiero que escuche la melodía de este himno y le digas a Jesús, Jesús, restaura mi vida. Jesús, transforma. Esa noche lo apresaron en el monte donde oraba. Le hicieron un juicio para que nadie dijera nada. Lo maltrataron con látigos, insultos y bofetadas. Pusieron en su sien una corona clavada. Le dieron puñetazos y le escupieron el rostro. Cada año había un regalo de liberar a uno de los presos. Entre el amado Jesús y el ladrón Barrabás, liberaron al ladrón y al carpintero crucificaron. Ahí vive el carpintero, caminando hacia el Gólgota, llevando la cruz y convertido en un malhechor. Llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, afligido y agotado. Ahí vive el carpintero. Puesto sobre la cruz,
clavaron sus manos y pies, así lo crucificaron en la cruz de Barrabás. Los ladrones también fueron crucificados, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Uno lo injuriaba y el otro lo bendecía. Mucha gente lo maldecía y él los bendecía. Padre mío, no les tomes en cuenta este pecado. No saben lo que están haciendo. Así murió el carpintero ese viernes en la tarde. Resucitó el tercer día y pronto viene a buscarte. Ay, vive el carpintero caminando hacia el Gólgota, llevando la cruz y convertido en un malhechor. Llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Afligido y agotado, ahí vive el carpintero, caminando hacia el Gólgota, llevando la cruz y convertido en un malhechor. Llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, afligido y agotado. Ay, vive el carpintero. Amén. El Señor quiere llegar a tu vida. Solo tienes que decirle, di la palabra. Y si tú le pides al Señor que diga la palabra y el Señor dice la palabra en tu vida, habrá un cambio y estarás asegurado para el reino de los cielos. Que el Señor me les bendiga grandemente y rogamos al Todopoderoso que el Señor pueda decir la palabra a cada miembro de la iglesia de Rosales. Mil bendiciones para todos.